Supercrack Estrella presenta el lugar donde fueron encerrados los ángeles caídos en el pasado. Un sacerdote católico y misionero, el padre Pedro, se adentró junto a un grupo de exploradores en lo profundo del Amazonas, en una piragua, pequeña embarcación amazónica, con un motorcito fuera de borda, y entraron en contacto con un grupo aborigen que nunca había tenido relación con seres provenientes de otros lares, ni con la tecnología que representaban. Así, luego de los contactos iniciales por señas, ambos grupos humanos se entendieron y se dispusieron a pasar la noche. A la mañana siguiente, los exploradores y el padre Pedro quedaron estupefactos cuando al lado de la piragua, y del motor de la embarcación, había una ofrenda de frutas, flores y alimentos provenientes de la selva, obsequio que no estaba destinado para ellos, sino para la piragua, mejor dicho, para el pequeño motor de la piragua. Los aborígenes estaban convencidos que el motor era un ser viviente y una deidad. Más tarde, explicarían que ellos creían que ese enviado de los dioses, el motor, había traído a sus navegantes como querubines para favorecerlos y protegerlos. Aborígenes colocan flores y frutos al motor ser viviente para ellos. La ofrenda fue porque suponían que el motor, o este diminuto dios, estaba enojado, y por ello bramaba o rugía, haciendo referencia a cuando el motor estaba encendido. Para los nativos, era imposible suponer que algo pudiera tener un sonido como un motor prendido y menos que se moviera por sí mismo, sin ser un ente viviente. Pero retrocedamos en la historia miles de años, por allá cuando no existía ninguna máquina, ni artefacto inventado por los humanos, un registro escrito de una civilización muy primitiva nos cuenta un incidente. Leamos este relato de alguien que lo narra. Yo miré, y vi un viento huracanado que venía del norte, y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella. En medio del fuego, vi la figura de 4 seres vivientes, cada uno tenía 4 alas, sus piernas eran rectas, sus pies, como pezuñas de ternero, y resplandecían como el fulgor del bronce bruñido. Sus alas se tocaban una a la otra, sus alas estaban extendidas hacia lo alto. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban entre sí y otras 2 que les cubrían el cuerpo. Entre estos seres vivientes había un fuego como de brasas incandescentes, como de antorchas, que se agitaba en medio de ellos. El fuego resplandecía, y de él salían rayos. Yo miré a los seres vivientes, y vi que en el suelo, al lado de cada uno de ellos, había una rueda. El aspecto de las ruedas era brillante como el topacio, y las 4 tenían la misma forma. En cuanto a su estructura, era como si una rueda estuviera metida dentro de otra. Las 4 ruedas tenían llantas, y yo vi que las llantas estaban llenas de ojos, en todo su alrededor. Cuando los seres vivientes avanzaban, también avanzaban las ruedas al lado de ellos, y cuando los seres vivientes se elevaban por encima del suelo, también se elevaban las ruedas. Ellos iban a donde los impulsaba el espíritu, y las ruedas se elevaban al mismo tiempo, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos avanzaban, avanzaban las ruedas, y cuando ellos se detenían las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes, había una especie de cúpula reluciente como el cristal. Yo oí el ruido de sus alas cuando ellos avanzaban. Era como el ruido de aguas torrenciales, como el estruendo de una multitud o de un ejército acampado. Al detenerse, replegaban sus alas, y se produjo un estruendo sobre la cúpula que estaba sobre sus cabezas, y dentro de la cúpula, había algo así como una piedra de zafiro, con figura de trono. Y encima de esa especie de trono, en lo más alto, una figura con aspecto de hombre, vestido como fulgor como de electro, algo así como un fuego que lo rodeaba desde lo que parecía ser su cintura para abajo. Vi algo así como un fuego y una claridad alrededor de él como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Así era la claridad que lo rodeaba. Este era el aspecto de la semejanza de Dios. Al ver, caí con el rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Quien lo relata es Ezequiel. Lo pueden leer en la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 al 26. Obviamente, este ser humano remoto, Ezequiel, tuvo un encuentro con seres diferentes que venían sentados en sus puestos de pilotos, dentro de una cabina, con trajes espaciales, en una nave con alas y motores que producían el ruido de aguas torrenciales o el estruendo de una multitud, y tenían ruedas con rines y tuercas. Era como si una rueda estuviera metida dentro de otra, y yo vi que las llantas estaban llenas de ojos. En medio del fuego, vi la figura de 4 seres vivientes. Ezequiel capítulo 1 de la Biblia. ¿Cómo lo describiría un aborigen si viera naves o aviones contemporáneos? Al igual que los aborígenes amazónicos que cuenta el padre Pedro, Ezequiel no podía comprender que los únicos seres vivientes eran quienes estaban en las naves, y no estas máquinas voladoras con alas y motores.
Cada uno tenía 2 alas que se tocaban entre sí y otras 2 que les cubrían el cuerpo. Para Ezequiel, los seres diferentes y sus naves, todos eran seres vivos y dioses. El jefe del escuadrón aéreo o espacial y que habla con él, es comprensible que lo tildará de Dios, Señor, Jehová, Todopoderoso, Omnipotente, Ser Supremo, Poder Celestial, u otros nombres que en la Biblia, o en cualquiera de los libros sagrados de otras culturas o religiones, describen en sus escritos. Asimismo, los otros seres vivientes quienes acompañan a Dios, son de acuerdo a estos seres bíblicos querubines, serafines, ángeles, arcángeles, seres alados, gigantes, nefilines, entre otros nombres para definir a los seres diferentes del ser humano. Si Ezequiel hubiera visto un astronauta, ¿acaso no sería Dios para su comprensión? ¿No lo describiría vestido como el fulgor del electro y sentado en un trono debajo de su cúpula reluciente como el cristal? Estas historias las traemos a colación porque debemos decir con todo respeto que los libros sagrados de distintas religiones, entre ellos la Biblia, son compilaciones de narraciones escritas por seres humanos que refirieron lo que vieron pero acorde a los conocimientos que tenían para su era. Sin embargo, ¿hablaron realmente con el Creador? ¿O con seres diferentes que contaban con un mayor conocimiento y una tecnología superior? Otro ejemplo, lo leemos en el primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 6, donde dice: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían. Por aquel entonces había gigantes en la tierra, y también los hubo después que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que tuvieron hijos con las hijas de los hombres que fueron famosos como Sansón? ¿Eran dioses, o ángeles? ¿O seres diferentes de otras civilizaciones o culturas más avanzadas? En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 13 al 15 se lee lo que señala un enviado de Dios. Tendrás, asimismo, un lugar fuera del campamento para hacer allí tus necesidades, y cuando salgas afuera para hacer tus necesidades, cavarás un hoyo y luego lo volverás a tapar para cubrir tus excrementos, porque el Señor, tu Dios, recorrerá el campamento para protegerte y para poner a tus enemigos en tus manos. Es claro que para este ser diferente le importaba que los humanos no lo contaminaran con sus enfermedades, y le enseña una perspectiva de salud que, para ese entonces los humanos, de esa época y cultura, no lo practicaban. En el libro de Éxodo, Moisés habla con Jehová o Dios, y este ser diferente le dice que pinten una marca con sangre en las puertas de las casas de los judíos porque la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora. Cuando yo hiera el país de Egipto, durante 7 días comeréis ácimos, ya desde el primer día quitaréis de vuestras casas la levadura. Todo el que desde el día primero hasta el día séptimo coma pan, ese tal será exterminado de en medio de Israel. Todo aquel que coma algo fermentado, sea forastero o natural del país, será exterminado. El libro de Éxodo continúa detallando: se puso en marcha el ángel de Dios que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Dios hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón, y los carros con sus guerreros. Llegada la vigilia matutina, miró Dios desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios, y sembró la confusión en el ejército egipcio. Trastornó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Y exclamaron los egipcios: huyamos ante Israel, porque Dios pelea por ellos contra los egipcios. Preguntémonos, ¿una conciencia o presencia universal o Dios mandaría a un ángel o vendría en una nube tenebrosa y haría una guerra química de aniquilación? Todo aquel que coma algo fermentado, sea forastero o natural del país, será exterminado. Esto no tiene sentido, pero sí que representantes de una civilización más avanzada usó sus armas para favorecer a un pueblo en contra de otra cultura que lo esclavizaba. Igual ocurre con Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego y arrasó aquellas ciudades, y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. ¿Qué fue esto? ¿Ataques atómicos del Señor?
El episodio del diluvio nos muestra a un ser diferente, no humano y genocida cuando le dice a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos, por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Yo oí el ruido de sus alas cuando ellos avanzaban. Era como el ruido de aguas torrenciales, como el estruendo de una multitud o de un ejército acampado. Al detenerse, replegaban sus alas. Ezequiel capítulo 1. Asimismo, otro aparte extraño de la Biblia es el que se menciona en el libro de Éxodo, capítulo 25, donde se explica detalladamente cómo construir un artefacto de comunicaciones, el Arca de la Alianza, donde Dios le dice a Moisés: te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Por cierto, este aparato es impresionante porque además de que Dios habla a distancia por este receptor, es a su vez muy peligroso. Aparentemente transmitía radiaciones mortales. El lugar donde fueron encerrados los ángeles caídos, fue en el pasado. El pozo del abismo no sería más que un agujero negro producido por una máquina del tiempo. El lugar donde fueron encerrados entonces sería el pasado, al principio de los tiempos de la creación, cuando la tierra aún no contenía vida humana. Mensaje Ángeles Caídos dice así: estamos viajando en el tiempo hacia nuestro origen. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Los seres angelicales fueron creados por Dios, los cuales a su vez son criaturas espirituales, son espíritus. ¿Podría ser entonces que estos espíritus encarcelados son ángeles caídos encarcelados? Como veremos más adelante, sí, eso es lo que son. Pero primero veamos el antecedente de esto. Como ya vimos en otros vídeos, los ángeles son criaturas espirituales y aunque todos fueron creados por Dios, no todos permanecieron con él. Algunos se le rebelaron y cayeron de la posición en la que estaban. El jefe de los ángeles caídos es el diablo o Satanás. Su rebelión y caída se describen en los siguientes dos pasajes: Ezequiel 28, 11, 19 e Isaías 14, 3, 23. No obstante, el pasaje anterior de 1 de Pedro 3, 20, se remota al tiempo de los días de Noé. El diablo ya se había revelado mucho antes de esos días, ya que lo vimos activo en el jardín del Edén. A pesar de eso, él y sus ángeles ahora no están en prisión. Más bien, se le describe como príncipe de la potestad del aire. Efesios 2, 2, y a él así como a sus ángeles caídos como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, u de siglos pasados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12, huestes espirituales de maldad son o es literalmente una gran cantidad de espíritus malignos, y esto es lo que son los ángeles caídos, que ahora están activos en las regiones celestes, por lo cual, 1 de Pedro 3, 19, no se refiere a la caída del diablo, sino a otra rebelión de ángeles ocurrida en los días de Noé y antes del diluvio. Estos espíritus caídos terminaron en prisión. Vamos a leer más sobre esto en 2 de Pedro y en Judas. Pero primero vamos a Génesis 6, exactamente antes del diluvio. Ahí vamos a encontrar los detalles sobre la caída de estos ángeles. Génesis 6, 1, 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Algo ocurrió cuando el hombre comenzó a multiplicarse. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron esposas de entre ellas. Nota que el versículo 1 pone en contraste los hombres y las hijas de los hombres con los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? El poder llamarse hijos de Dios no era posible en la época del Antiguo Testamento. Aunque a los creyentes del Nuevo Testamento se les dio la autoridad de ser hijos e hijas de Dios, al creer en el Señor Jesucristo y en su resurrección de entre los muertos, el término hijos de Dios se usa 3 veces más en el Antiguo Testamento, además de en Génesis 6, en todos los casos denota criaturas angelicales. Veamos estos acontecimientos, todos del libro de Job. Job 1, 6.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y una referencia muy similar en Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Los hijos de Dios que se presentaron delante del Señor obviamente fueron ángeles. También en Job 38:7, hablando acerca de la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Lo que Job 38:7 describe, se refiere a la creación de la tierra cuando todavía no había seres humanos presentes, sino los hijos de Dios, los ángeles, estaban presentes y gritaban de alegría. Esta podría ser la época del pasado donde están encerrados, llevados allí al pasado en un viaje en el tiempo. En pocas palabras, los seres de Génesis 6:1 no eran seres humanos. Porque si no, no se hubieran puesto en contraste con las hijas de los hombres. No había, ni hay nada malo o extraño para los hombres en casarse y tener hijos. Pero no es esto lo que sucede en Génesis 6. Lo que tenemos en este pasaje es que seres no humanos, seres angelicales, hijos de Dios no hijos de hombres, vieron a las hijas de los hombres, las desearon y además tuvieron hijos con ellas. Como la Biblia dice en Génesis 6:4, el resultado de esta unión fueron los gigantes, una raza de seres que Dios no había creado ni tenía la intención de crear, sino que fueron, en cambio, producto de esta unión impía entre ángeles y humanos. Noé estaba presente en aquellos días. Esos eran los días de Noé y a esos días se refiere 1 de Pedro 3:19. En el Nuevo Testamento tenemos más referencia acerca de esos eventos, vamos a verlos empezando a partir de 2 de Pedro 2:4, 5, 9, 2 de Pedro 2:4, 5, 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, esto es posiblemente una referencia a agujeros negros necesarios para los viajes en el tiempo, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La frase arrojándolos al infierno cast them down to hell es una palabra en el texto en griego el verbo, tartaro, y significa arrojar al Tartarus, como Bullinger dice. Tartarus es una palabra griega que no se usa en ningún lado ni en el Septuaginta. Septuaginta es una palabra del griego antiguo que se traduce como Antiguo Testamento. Homero la describe como subterráneo. La Tartarus homérica es la prisión de los titanes o gigantes que se rebelaron en contra de Zeus. The Companion Bible, Appendix 131, y como Vine también explica. El verbo tartaro traducido como arrojar al infierno en 2 de Pedro 2:4 significa consignado a Tartarus, lo cual no es ni Seol, ni Hades, ni infierno, sino el lugar donde aquellos ángeles, cuyo pecado especial al cual se refiere este pasaje, están confinados o sea están reservados al juicio. La región se describe como fosas de oscuridad. Lo que bien podría ser agujero negro. ¿Qué es realmente un viaje en el tiempo? Como ya hemos visto, según el punto de vista secular es penetrar el muro entre nuestra dimensión y otras dimensiones. De acuerdo con los físicos hay como 10 dimensiones, o tal vez más. La Biblia describe exactamente la misma idea estructural, pero esto no debe sorprendernos, dado que es el manual que nos ofrece el Creador del universo. Tal vez la verdad más fundamental de nuestra existencia, es que Dios se encuentra fuera de los muros dimensionales de nuestro mundo. Está más allá del largo, ancho, alto, tiempo, o cualquier otra dimensión que los matemáticos o científicos puedan descubrir, ya que hizo todas las dimensiones, es el creador y puede viajar a través de ellas libremente. Si el viajar en el tiempo, es como crear una especie de túnel entre dimensiones paralelas, entonces, si se cuenta con el poder suficiente, es posible dar un salto en el tiempo. Dios sí tiene ese poder, asimismo se encuentra más allá de lo que se conoce como línea del tiempo, mientras que nosotros estamos, o sobre la línea, o dentro de ella. Dios está afuera y declara con claridad que puede ver cualquier parte del tiempo, conforme le plazca. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9, 10. En su famosa exhortación a Israel, Dios les pide que recuerden todo lo que ha hecho por ellos. No solo eso, se declara a sí mismo como el Señor del tiempo. Aquí, amablemente le suplica a Israel que recuerde las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, refiriéndose con eso a las cosas de la eternidad, representadas por la palabra hebrea olam.
El Señor le dice a Israel que recuerde lo eterno, no los ídolos transitorios de esta tierra, declara que es el principio y el fin, como lo afirma Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde nuestra perspectiva, el Señor está hablando de una línea de tiempo, mientras que desde su punto de vista, los elementos a lo largo de esa línea, son solo aspectos de un propósito mayor, como es el Creador, puede aparecer en cualquier parte a lo largo de la línea que llamamos tiempo, es decir, que mientras permanece en su dimensión natural, puede penetrar y colocarse en cualquier punto, cosa que nosotros no podemos hacer. Él es único, es quien define el universo, quien lo origina. Además, declara los eventos redentores de nuestro mundo, desde la historia más antigua hasta el futuro más distante. Su propósito se cumplirá y su deseo prevalecerá, como Señor del tiempo, puede viajar a cualquier punto en la historia, pasado, presente o futuro. De hecho, no tiene que desplazarse de un sitio a otro, porque está omnipresente en todas partes al mismo tiempo. En un sentido real y verdadero, el punto de vista bíblico de los viajes en el tiempo, es simplemente otra opinión de Dios. Poniéndolo en otra forma, para poder viajar en el tiempo, es necesario que se nos permita hacerlo porque es Dios quien guarda las puertas del tiempo, el plan redentor. Mientras el hombre secular puede especular acerca de los viajes interdimensionales, de hecho está omitiendo la parte más importante de la fórmula, que es el propósito de la línea de tiempo de Dios. La historia de nuestro universo hasta donde se nos ha permitido ver, está dedicada a la redención y restauración. Pero, ¿de dónde sacó el hombre la idea de viajar en el tiempo? La inspiración provino de la Biblia. Moisés y otros profetas del antiguo Israel, demostraron una y otra vez que había un futuro discernible. Por medio de ellos, el Señor también se declaró a sí mismo como el Dios que vive por la eternidad. Los sacerdotes de la antigüedad declararon en sus rollos, que el pasado lejano y el futuro distante, estaban unidos por el propósito de Dios. Incluso los antiguos sabían de los viajes en el tiempo. Hoy, al tener la Santa Biblia en nuestras manos, nos damos cuenta que en ella tenemos el único vínculo verdadero en el mundo con esa línea del tiempo. Solo la Escritura retiene la filosofía correcta de la historia, y solo la Biblia, al narrar el recuento de los nuevos cielos y la nueva tierra, presenta el resultado final de este universo. El principio primordial de toda la creación es rectificar la destrucción que se inició cuando el dragón antiguo, Satanás, trastornó el orden celestial. Su rebelión provocó oleadas de destrucción que se propagaron en todas las direcciones, incluyendo la tierra. En un sentido bien real, la línea de tiempo que comienza con la creación y finaliza con la perfección, existe solo para satisfacer el propósito de Dios. El hombre secular no puede ver esta verdad. Su visión y propósito no es seguir al Creador sino asumir el papel de Dios. El hombre egotista anhela ser el amo y controlar las dimensiones de tiempo y espacio, sin reconocer que solo le pertenecen al Creador. El Señor declara que son inseparables de él. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste, y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas: he aquí que yo lo sabía. Isaías 48:3-7. En esta afirmación, el Señor desea que Israel sepa que Él y solo Él, es el Dios de la historia, no un ídolo falso. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han intentado atribuir la obra del Creador a varias ideas falsas. Algunas veces esos conceptos son filosofías, otras religiones y en ocasiones la ciencia. Sea lo que fuere, la realidad es que son formas de remover a Dios de la causa central del universo. La Biblia nos dice, que Dios es tanto creador como consumador, el alfa y la omega, el alef y el taf. Adán como viajero del tiempo. En la Biblia es mucho lo que se habla sobre viajes en el tiempo, pero como veremos, siempre es con un propósito, nunca se hace a la ligera, siempre se lleva a cabo con miras hacia el futuro. Algo interesante es que no encontramos un solo ejemplo en la Escritura, de que Dios haya llevado a alguien al pasado. Antes de examinar algunos de los viajeros en el tiempo, debemos reiterar que desde el punto de vista del hombre, el futuro todavía no ha ocurrido. Al intentar ver hacia adelante, el hombre no puede ver nada, solo vacío. Los adivinos, videntes y mediums, a menudo obtienen grandes sumas de dinero con sus reclamos de que pueden predecir el futuro. Sus intentos casi siempre están acompañados por una serie interminable de fallas. Para viajar en un reino que solo le pertenece a Dios, uno debe conocer al amo de la eternidad.
Los profetas falsos, siguen o sus propias urgencias carnales o los susurros que escuchan desde el reino de las tinieblas. De ninguna manera están conectados con la fuente real de información. Eruditos de la antigüedad dicen que el primer hombre, Adán, vio el futuro. Un comentario judío del Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, declara que Dios le dio a Adán la oportunidad de mirar hacia el futuro. Estos sabios afirman que en los momentos que siguieron a su pecado, a Adán le fue permitido ver las páginas de la historia futura, ver a aquel que sería el adecuado para actuar como líder, quien llevaría al mundo de regreso al estado de perfección que Dios intentó en el principio. Adán fue condenado a morir el día que pecó, dice la escritura que tenía 130 años cuando nació Set y que vivió otros 800 años después de eso. Murió a la edad de 930 años. Le faltaron 70 años para cumplir su día completo. 2 Pedro 3, 8 nos dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo cual implica que un día, de acuerdo con la perspectiva de Dios, bien pueden ser 1000 años. Según los eruditos judíos, Adán pudo mirar hacia el futuro y ver que David estaba destinado a llevar a cabo el propósito que le había asignado Dios, aunque aparentemente también observó que viviría solo por un corto periodo de tiempo. Ellos declaran que entonces Adán le cedió a David los 70 años de su propia vida para que pudiera llevar a cabo su misión. Ahora, esta historia no se encuentra en la Biblia, pero así sea verdad o mentira, ilustra el punto de que la eternidad no es algo que yace más allá de la humanidad, sino que se encuentra dentro del hombre de Dios. De tal manera, que la verdadera visión profética es simplemente la habilidad dada por el Señor para mirar a través de la pared dimensional. Así sea que de hecho se viaje corporalmente o simplemente en el Espíritu de Dios, es algo inmaterial. Los hijos de Set. Hay otra evidencia de que Adán viajó en el futuro. Set nació después de la muerte de Abel. En su genealogía se encuentra el piadoso Noé, luego Sem, Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Los hijos de Set, incluyendo Enoc y Matusalén, también fueron hombres que vivieron en comunión íntima con Dios. Algunos de ellos probablemente también viajaron en el tiempo. Cuando uno mira retrospectivamente a la forma como vivieron sus vidas, la conclusión es ineludible. Refiriéndose a los hijos de Set, el historiador judío Flavio Josefo escribió: fueron también los inventores de esa especie particular de sabiduría relativa a los cuerpos celestes y su orden. En otras palabras, estos hombres primitivos eran astrónomos y matemáticos. Tenemos evidencia contemporánea de esta verdad en la Gran Pirámide, respecto a la cual matemáticos teóricos han declarado que refleja el conocimiento de nuestro sistema solar y la física de nuestro planeta. Pero, ¿construyeron los hijos de Set la pirámide? Josefo afirma que sí, dice en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 2, parágrafo 3. Y para que sus invenciones no se perdieran antes de ser ampliamente difundidas, como según la predicción de Adán todas las cosas serían destruidas primero por el fuego y luego por la violencia de una gran cantidad de agua, construyeron 2 columnas, una de ladrillos y otra de piedra, e inscribieron en ellas sus invenciones. Si la de ladrillos era derribada por la inundación, quedaría la de piedra para exhibir al mundo sus descubrimientos, y le informaría que había otra columna de ladrillos. Hasta el día de hoy han quedado en la tierra de Siria de Egipto. En esta declaración podemos ver 2 cosas. Adán tenía conocimiento del mañana, por consiguiente debió haber viajado al futuro. Sabía del diluvio que habría de venir, también de la fiereza del día del Señor. Adán lo había visto todo, el peso del futuro de la humanidad estaba sobre él. Sus hijos también sentían la carga y querían preservar tanto conocimiento como fuese posible. En nuestro día, los llamados expertos en pirámides estudian la Gran Pirámide esperando discernir el futuro profético del hombre, pero hasta ahora no han podido hacerlo. Se sienten motivados por el conocimiento de que los hijos de Set, de hecho, registraron la historia futura. Enoc, el hombre interdimensional, quien no ha especulado acerca de la declaración bíblica encontrada en Génesis 5, 24, que dice: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc tenía una relación tan íntima con Dios, que de hecho literalmente pudo traspasar la pared dimensional, como ya hemos visto. Por definición, esto quiere decir que viajó a través del tiempo. Desde el otro lado de esa barrera dimensional, Enoc pudo viajar en el Espíritu del Señor, hasta cualquier punto a lo largo de la línea del tiempo de la redención. Además, tenemos pruebas bíblicas de su visión del futuro. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 14. No, de hecho, fue testigo de la segunda venida de Cristo. Pero, ¿estaba allí? ¿Sí?
Dios lo llevó allí, y usted se preguntará, ¿estaba físicamente o solo en su espíritu? Hablando en términos generales esto realmente no importa, pero en el caso particular de Enoch, por seguro que estaba corporalmente en la dimensión del Señor, donde el viajar en el tiempo es un hecho. La Torre de Babel. Siguiendo al diluvio anticipado por Adán, los hijos de Noé descendieron a la llanura de Sinar, el lugar que más tarde llegaría a ser conocido como Mesopotamia. Allí se dispusieron a edificar una torre, la que en alguna forma que ignoramos, les iba a permitir llegar al cielo. Aparentemente, ellos retuvieron conocimiento suficiente desde antes del diluvio, ya que estaban convencidos que podían traspasar la barrera dimensional. Desde la perspectiva celestial, la reacción fue rápida y cierta. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11, 5, 8. Lo que esos hombres de Sinar querían hacer, era nada más y nada menos que escalar la barrera dimensional. Estaban convencidos que una vez allí, podrían controlar el tiempo y el espacio. En efecto, deseaban tener acceso al cielo. A no dudar, conocían las profecías de Adán, el traslado de Enoch y las columnas edificadas por los hijos de Set. Exactamente lo que quieren hacer en nuestros días con la máquina CERN suiza. El CERN es la Torre de Babel de nuestros días. Estaban intentando con su propia fuerza, ocupar la posición de Dios. Trataban de hacer lo mismo que intentan hacer los teóricos de hoy por medio de los principios de la ciencia moderna. Pero entonces, como ahora, los viajes en el tiempo son algo prohibido. Si los científicos hoy estuvieran un día a punto de alcanzar esta meta, Dios confundiría sus esfuerzos tal como hizo en Babel. El término tercer cielo, a no dudar, se refiere al plano dimensional desde el cual es posible visitar varios puntos en el tiempo terrenal. Pero, ¿qué vio Pablo desde allí? Declaró que no podía decirlo. Probablemente vio porciones del futuro que el Señor no desea que sean del conocimiento común. Sabemos que visitó el futuro, porque sus epístolas narran acontecimientos futuros. En sus epístolas a los Corintios, Tesalonicenses y a Timoteo, Pablo habla con autoridad de eventos futuros, describiendo la disipación doctrinal que prevalecerá en los últimos días. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. 2 Tesalonicenses 2, 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, 1. Habla de la naturaleza degradada de la última generación. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 1, 4. Nos anima con sus descripciones del rapto de la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 minutos, 52 segundos. Ve al hijo de perdición sentado en el templo, autoproclamándose Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3, 4.
Como los otros viajeros en el tiempo de la Biblia, a Pablo se le permitió predicar el mensaje de redención. Dios, el Señor de las puertas del tiempo. ¿Qué es realmente un viaje en el tiempo? Como ya hemos visto, es penetrar el muro entre nuestra dimensión y otras dimensiones. Tal vez la verdad más fundamental de nuestra existencia, es que Dios se encuentra fuera de los muros dimensionales de nuestro mundo. Dios está más allá del largo, ancho, alto, tiempo, espacio, o cualquier otra dimensión que los matemáticos o científicos puedan descubrir, ya que Él hizo todas las dimensiones. Es el creador y puede viajar a través de ellas libremente. El creador puede aparecer en cualquier parte a lo largo de la línea que llamamos tiempo. Dios puede ver y acceder cuando le plazca, el pasado, presente y futuro, simultáneamente. Así que en realidad, lo que el ser humano está tratando de hacer, es acceder a la dimensión de Dios. Como Señor del tiempo, Dios puede viajar a cualquier punto en la historia, pasado, presente o futuro. De hecho, no tiene que desplazarse de un sitio a otro, porque está omnipresente en todas partes al mismo tiempo. Poniéndolo en otra forma, para poder viajar en el tiempo, es necesario que se nos permita hacerlo, porque es Dios quien guarda las puertas del tiempo. En la dimensión del Señor, el viajar en el tiempo ya es un hecho, la puerta del tiempo que existe hoy. Para viajar en el tiempo, un reino que solo le pertenece a Dios, uno debe conocer al amo de la eternidad. De ninguna manera podemos ver el futuro sin antes estar conectados con el dueño del tiempo, Dios. En la Biblia es mucho lo que se habla sobre viajes en el tiempo. Muchísimas veces Dios revela su plan por medio de palabra directa, sueños o visiones acerca de los sucesos venideros. Cada profecía es un vistazo al futuro. Es un pasaporte privado al plan divino sobre nuestra vida y el futuro de la humanidad. Solo la Biblia nos permite ver el pasado, presente y futuro de la humanidad al mismo tiempo, convirtiéndose en la única puerta del tiempo abierta para nosotros hoy. La Biblia y la oración son puertas del tiempo que le permiten al ser humano entrar y salir, ver el futuro y el pasado, por lo que podemos decir que todos los profetas designados por Dios, bíblicos y actuales, han viajado al futuro, y más que eso, cada uno de ellos lo experimentó. El apóstol Juan literalmente viajó al futuro máximo, al ver el desenlace del fin del mundo, cuando Jesús le mostró el Apocalipsis. Las cartas del apóstol Pablo demuestran claramente que él conocía y había visto lo que pasaría en los últimos tiempos y el rapto de la iglesia. Sin duda él viajó en el tiempo. Elías, José, el apóstol Pablo y Juan, son solo algunos ejemplos bíblicos de viajeros del tiempo. Personas que Dios escogió para mostrarles el futuro en visiones, sueños y profecías, y que luego lo compartieran a todos con el propósito de cambiar los tiempos. Mensaje Ángeles Caídos dice así: estamos viajando en el tiempo hacia nuestro origen. Dios hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y este permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Libro de Jonás 2:1. ¿Sería una nave submarina terrestre o una nave proveniente de otras partes o de otra dimensión de espacio y tiempo? Nosotros, quienes formamos parte de una presencia y conciencia universal, pensamos en que el concepto de Dios tiene que abarcar a todo el universo y no solo a la Tierra. Un verdadero creador no hizo al planeta Tierra y a los seres humanos aisladamente, sí creó vida, fue toda la vida, a todos los seres vivientes de la totalidad del cosmos. Si creó planetas, lo hizo en todo el universo. Deben existir infinitos planetas e infinitas formas de vidas, y en cada planeta y en cada forma de vida existe una conexión con una conciencia universal, la conciencia de Dios. El Creador, por definición, tiene que estar en todas las partes porque es omnipresente. Por ello, nosotros no hablamos de Dios sino de la presencia, porque esta conciencia universal se encuentra presente en todas partes, por una sola razón, porque cada parte, cada átomo, cada molécula, cada célula, forma parte de la presencia. Pero, esta presencia, o si lo prefiere llámela Dios, es algo más que la suma de todas las partes del universo, porque tiene además una propia conciencia universal, se expresa en todo el universo y podemos encontrar su infinita conciencia, seamos humanos o seres diferentes de otras latitudes. Un arma avanzada fue lo que destruyó a Sodoma y Gomorra. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.